A ver, el 14 de mayo del año 964 no es precisamente una fecha que haya pasado a la historia por sus grandes hitos espirituales, más bien todo lo contrario. Hoy nos metemos de lleno en una crónica histórica que roza lo inverosímil, sobre una de las figuras más, digamos, polémicas de su época, Juan XII. Vamos a desgranar el trágico y escandaloso fin de este pontífice, porque de verdad es una historia de poder, decadencia, traiciones geopolíticas y una crónica negra que parece sacada del guión de una serie de ficción, pero que, ojo, está documentada. A través de este análisis y apoyándonos en diferentes perspectivas, vamos a estructurar exactamente cómo ocurrió este desastre y qué lecciones podemos sacar de todo esto. Porque fijaos en la brutal locura de disyuntiva que envuelve todo este misterio, un ictus repentino o un asesinato a martillazos. Es que es fortísimo. Hablamos de un final rodeado de teorías tan violentas como extrañas que nos obligan sí o sí a entender cómo vivió para poder entender cómo murió. Bueno, antes de desgranar esta extraña disyuntiva y sumergirnos por completo en las pruebas, es el momento idóneo para recordar que hay que darle like, compartir, comentar y darle like. Es, sin duda, la mejor manera de asegurar que estos análisis sigan llegando a los que buscáis un aprendizaje directo. Así que con la duda resonando sobre el verdadero final de Juan XII, vamos a retroceder un poquito para entender cómo se llegó a este punto. Número 1. El papado del siglo X. El siglo de hierro. Para entender semejante nivel de decadencia, tenemos que escuchar al investigador Juan Miguel Zunzunegui, que nos recuerda algo clave. El siglo X fue una época oscurísima. El papado no era un faro de luz, era literalmente el botín de las familias romanas más poderosas. Las facciones nobles se mataban por colocar a los suyos ahí arriba. Y el ejemplo más flagrante de esto es que Juan XII llegó al trono papal con tan solo 18 años. ¡18! Es un dato demoledor. O sea, no llegó por devoción ni vocación, sino porque su padre, Albérico II, lo impuso por la fuerza. Zunzunegui lo llama el producto directo de la pornocracia. Claro, pones a un adolescente con poder absoluto, sin la más mínima preparación o madurez, y ya tienes la receta perfecta para el desastre. Y como era de esperar, esto provocó una fractura brutal. Se suponía que Roma iba a tener un guía espiritual devoto, pero la cruda realidad que nos pinta Zunzunegui es que se encontraron con un príncipe guerrero y hedonista. A Juan XII le daba exactamente igual la vida religiosa. Se comportaba más bien como un señor de la guerra. Convirtió el mismísimo Palacio de Letrán en un escenario de excesos continuos. Lo que tenía que ser el centro de la moralidad, él lo transformó en el refugio del hedonismo más salvaje. Esa disonancia total entre su cargo y lo que hacía a puerta cerrada es lo que explica por qué se ganó tantos enemigos. Número 2. Traición al Sacro Imperio. Falta de visión de Estado. Pero es que el desastre no se quedó en Roma, saltó a la esfera internacional. Siguiendo el análisis geopolítico de Marcelo Gullo, la secuencia de decisiones es para echarse a llorar. Asciende a los 18, rodeado de enemigos. Entonces hace una jugada pragmática. Corona a Otoni como emperador del Sacro Imperio para conseguir protección militar. Hasta ahí, bueno, pura supervivencia. Pero es que justo después de atar esa alianza, en un giro absolutamente incomprensible, se pone a conspirar con los peores enemigos del mismísimo emperador que acababa de coronar. Una traición de manual, pero ejecutada con una torpeza diplomática que demuestra una falta de visión de Estado alarmante. Fue una gestión catastrófica. Marcelo Gullo da en el clavo. Este hombre priorizó siempre sus vicios y sus intrigas palaciegas por encima de cualquier tipo de estabilidad. Fracasó al no entender ni siquiera lo básico de sus deberes geopolíticos. No vio lo que pasaría al traicionar al hombre más poderoso de Europa. Y claro, con esa deslealtad puso en peligro a toda la cristiandad, hizo enfurecer al emperador, se quedó completamente solo, sin aliados y básicamente cavó su propia tumba, preparando el terreno para su oscurísimo final. Número 3. Un final de leyenda. La crónica negra. Porque claro, cuando la diplomacia es un chiste y tu vida es un escándalo constante, no sueles morir de viejo en la cama. Bueno, en la cama sí, pero no de viejo. Aquí entra la perspectiva de la investigadora Margarita Torres, que nos trae el rumor más turbio de la época. Frente a la versión oficial y aburrida de que murió de un ictus, la leyenda negra dice que Juan XII encontró su fin en un lecho ajeno, cometiendo adulterio. Y no fue un infarto por la impresión, no. Según las malas lenguas, fue asesinado a martillazos, o incluso arrojado por una ventana, por el marido que los pilló infraganti. Ya sea verdad lo del ictus providencial o lo del crimen pasional a martillazos, lo brutal de estos rumores nos deja clarísimo el tipo de reputación que el pontífice se había currado a pulso. Número 4. Supervivencia de la institución, depurando los excesos. Llegados a este punto, con un líder metido en semejante nivel de decadencia, traiciones y una muerte de película de terror, la pregunta lógica es ¿cómo narices no colapsó la institución entera? Aquí es donde el historiador Patricio Lons nos aporta una reflexión interesantísima.
El mandato de Juan XII es de lejos uno de los casos más extremos de corrupción humana en el poder. Pero la historia nos enseña que la institución se apoya en la inmensa fuerza de sus ideales, no en los hombres que se sientan en la silla temporalmente. Que todo el sistema aguantara a un tipo tan nefasto demuestra que las miserias de una persona no pudieron destruir los cimientos de la cristiandad y la hispanidad. Al final, la historia tiene esa manía de hacer limpieza y depurar sus propios excesos. Como bien dice Lons, estas épocas tan oscuras son en realidad catalizadores. El escándalo monumental del Papa Niño, el bochorno de su traición y lo dantesco de su muerte fueron el revulsivo que hacía falta. Son crisis tan profundas que demuestran la fortaleza de las grandes instituciones para escupir lo tóxico y forzar las reformas morales que llegarían después. Curiosamente, el desastre absoluto, que fue Juan XII, encendió la chispa que hizo inevitable el cambio. Y con esta idea de cómo las instituciones sobreviven a pesar de nosotros, cerramos esta crónica. Hemos visto que los cimientos bien puestos aguantan hasta las peores tormentas provocadas por el ser humano. Pero todo esto nos deja con una duda bastante inquietante. ¿Acaso son los peores líderes los que, sin quererlo, obligan a las instituciones a volverse inquebrantables? Yo soy España Hecho y esto ha sido El fin del Papa Pecador Juan XII.